Pues bienvenidos a este segundo programa de Referente y bueno, nos quedamos con un tema muy interesante que es el de la libertad y yo quiero, como soy de preguntón, voy a lanzar otra pregunta a la mesa. Ay, Señor Jesús. ¿Se pervierte la libertad de alguna manera? Sí, porque hablábamos en el episodio anterior que para poder tener, perdón, es que soy nuevo en esto, para poder tener realmente libertad tenemos que tenerla bien delimitada, porque si no está delimitada, entonces no es libertad. Podemos ser esclavos de la misma libertad y podemos vivir en ansiedad y en esclavitud. La libertad tiene que tener un límite para respetar la libertad de otros y disfrutar, preservar la propia. Ya. De acuerdo. ¿Qué sigue? La papa caliente. Qué breve y qué conciso. ¿Me puede repetir la pregunta? Ay, no. ¿Se pervierte la libertad? Ay, ¿en ¿Se serio? pervierte? ¿Se tergiversa? Yo puedo decir que cuando se pervierte, se convierte en libertinaje. Ahora, ok. Sí. ¿qué es el libertinaje? Interesante. Voy a leerlo de aquí, esta definición. Es una conducta caracterizada por un abuso sistemático del derecho a la libertad propia, sin tener en cuenta los derechos de las otras personas, y esto también es muy importante, sin asumir las consecuencias derivadas de las acciones ejercidas. Es decir, tiene que ver con afectar a otros, obviamente afectarte a ti mismo, Claro. creyendo que eres libre, ejerces algo, tiene que ver con exceso, ¿no? Con abusar Sí. de una libertad, y tiene consecuencias. Pero ¿cómo podemos definir cuándo caemos en libertinaje? Porque yo pienso que hay una línea muy delgada entre sentir que estamos ejerciendo adecuadamente nuestra libertad, sin embargo ya cruzamos y estamos en libertinaje, ¿no? Fíjate que ahí, y reflexionaba hace poquito de eso, lo platicaba con alguien, el tema de la conciencia, ¿no? Ajá. Que es como ese medidor, esa alerta que es algo puesto por Dios, ¿no? En los seres humanos, que de alguna manera te dicta, te prende la alarma, te manda el aviso y te dice, hey, te estás pasando, hey, aguas, ¿no? Creo que eso es muy importante, ¿no? Nos ayuda a medir de alguna manera en una situación en la que estamos, donde quizás estamos yendo demasiado a un extremo, ¿no? No sé, pues si les ha pasado eso, ¿no? De pronto esa voz, esa, como dicen, voz a la conciencia, a la mente que te dice algo, ¿no? De que, híjole, esto no está tan bien, creo, ¿no? No debería de estar aquí, Claro, creo que me claro. estoy pasando en mi actitud, no sé, donde ya empiezas a afectar a otro, ¿no? Y quizás te das cuenta, y creo que tiene en parte que ver con eso, ¿no? Cómo quizás puedes medir que estás pasando esa libertad y se está convirtiendo en un libertinaje. El problema es cuando ni siquiera la conciencia ya escuchas, ¿no? Qué interesante que tú dijiste sentir, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Claro, sí. Y vivimos en un tiempo donde le damos demasiada importancia a lo que sentimos o a nuestra percepción personal, pero no hay nada más relativo y más engañoso y perverso que nuestro sentir, nuestro corazón. Y estoy de acuerdo contigo que para eso tenemos la conciencia, pero una conciencia que está alejada del creador de la conciencia, que es una conciencia que no es confiable. Exacto. Y de hecho, de ahí parte la necesidad también de nacer de nuevo, Claro. de obtener otra vez esa cercanía con el Creador, de tener el Espíritu Santo, porque actúa como una segunda conciencia. Claro. Porque la primer conciencia está tergiversada, Dormida, claro. está libertina. Porque mencionabas Poco algo muy autorizada. interesante. Mencionabas algo muy interesante que dices que hay un parámetro, pero bueno, ¿quién determina ese Pero para parámetro? eso está la palabra de Dios. Exacto, porque el mundo te da parámetros muy diversos. Ajá. En los cuales, bueno, por ejemplo, tú mencionabas un parámetro sano en el sentido de que cuando estás dañando, por decir algo, a otros, ya estás actuando en libertinaje. O a ti mismo. Pero muchas veces puedes no estar dañando a otros y actuar. Sí. O más bien la excusa es para actuar en libertinaje es que yo no daño a nadie, Sí. pero te dañas a ti mismo.
Y con eso ya es mucho. Y para eso tenemos la Biblia, la palabra de Dios, para no dejarnos guiar por nuestros sentimientos ni por nuestra percepción, sino que la Biblia es el estándar, es esa guía que nos ayuda a saber cómo podemos vivir en libertad y disfrutar nosotros de esa libertad y no quebrantar la libertad de otros. Claro. Para no quedar en el abismo de, es que yo siento, es que yo percibo. Pues no se trata de eso, se trata de lo que está escrito. Tenemos que tener un referente que nos determine hasta dónde llega nuestra libertad, evidentemente, porque al final de cuentas las consecuencias del libertinaje son muy peligrosas, porque es el daño a uno mismo. Más allá, vamos a... Estás en esclavitud cuando estás en libertinaje. Por supuesto, y ese daño emocional en el alma, en el espíritu que provoca ese libertinaje, esas acciones en contra de uno mismo, porque deja tú que, bueno, ya es una cuestión peligrosa y que la misma sociedad regula el daño o el perjuicio que tú le hagas a un tercero, pero no regula el daño o el perjuicio que te haces a ti mismo. Sí. ¿No? Entonces podemos llegar a cruzar líneas bastante peligrosas si no nos cuidamos y si no tenemos un marco que nos encierre o un yugo blando, suave que nos diga y nos detenga y nos restrinja de actuar con una libertad sana, como el caso de nosotros, que nosotros tenemos al Señor Jesucristo que, bueno, Él nos guía y nos mete en un camino, ¿verdad? De un actuar adecuado, por decir algo, que nos permite cuidarnos a nosotros mismos y cuidar, evidentemente, a los que nos rodean. Qué bonito que dijiste del yugo blando y suave, porque precisamente yo traía esa cita bíblica preparada, Mateo 11:30. Dijo Jesús, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. Lo que nos da a entender es que todos los seres humanos somos como unos bueyes y siempre tenemos un amo. En el buen sentido. Tenemos un amo, no somos dueños de nosotros mismos, siempre tenemos un amo, o es el príncipe de este mundo que es Satanás, o es Jesucristo, no hay que de es el Rey de Reyes. No podemos estar en el medio. Exacto, y no puedes estar libre, ¿no? Tiene que ser Chano, Juana. Claro. Y siempre vamos a llevar un yugo sobre nosotros, y el yugo que pone el enemigo, nuestra carne, nuestro pecado, es un yugo que al final nos va a matar. Pero cuando cambiamos de dueño, el yugo, el peso que pone sobre nuestros hombros Jesús es ligero, tú decías es blando. Es su cruz, se puede llevar, y su cruz, su yugo nos hace andar en libertad. Nos direcciona a andar en una libertad plena. Correcto. Y fíjate, acerca de lo que hablábamos del libertinaje, de dar rienda suelta, yo hace poco conocí en las redes pues es cristiano él, es padre de familia, él se llama Joshua Broom, y me impactó mucho cuando recién vi algo que él publicó creo que era un reel en Insta, y fui a buscarlo, su Insta, y ya empecé a ver que el testimonio de él era que era un ex actor de pornografía. Ok. Entonces, él cuenta su testimonio y la verdad es muy, muy, muy interesante. Cómo desde la adolescencia comienza como es... bueno, ahorita ya está más grande, pero como que era muy bien parecido de más joven. Entonces, desde la adolescencia lo llaman para ser como modelo. Y después alguien le ofrece, oye, pues, él siempre quiso ser actor. Pero es difícil, ¿no? Triunfar en Hollywood. En Hollywood, claro. Pero por ahí alguien le hace esa propuesta indecorosa. De hecho, fueron unas mujeres las que le propusieron eso en un bar. Y él, por un lado, decía, pues no, o sea, jamás en mi vida pensé o he pensado llegar a ser actor de ese tipo de películas. Pero eso le fue la necesidad económica también. No era de una familia de dinero. Y total de que atiende a la invitación, alguien habla con él y filmó una primer película. Después de que la termina, dice que se sintió terrible. Pensó, si esto lo ve mi mamá. Claro. Wow, fue lo primero que él pensó en su mamá, en que su mamá viera ese filme. Entonces eso lo preocupó mucho y dijo, jamás vuelvo a hacer esto otra vez. Pero después vienen las propuestas otra vez
viene la oferta económica y le dicen, firma un contrato, vas a ganar tanto. Y ahí empezó él a caer, ¿no? Y cayó firmó un contrato, no sé. Total de que, para resumirlo, este hombre llegó a hacer más de 1,000 películas. ¡Wow! Trabajó por 6 años en la industria de la pornografía. Es demasiado. Y él se empezó a dar cuenta cómo iba decayendo su ánimo, ¿no? Sí, sí. Él llegó en un punto a volver a sentir lo que sintió en ese momento después de esa primera película, donde después de eso lo que hizo fue pues silenciar su conciencia, decir pues esto es un trabajo, y era trabajar varias horas al día, hacer quién sabe cuántas escenas, en algo que para él al principio era increíble, ¿no? O sea, imagínate el set, y él lo describe muy bien y tú dices, no manches, o sea, estar ahí tan vulnerable, ¿no? En un acto tan íntimo y filmado, claro, con un montón de gente ahí, con una cámara por acá y otra por allá. Y eso a él lo fue deteriorando, ¿no? Al grado en que llegó a pensar en acabar con su vida, ¿no? Wow, qué fuerte. Entonces, son graves las consecuencias de eso, ¿no? Sí. Y como había mucha gente más, ¿cómo se dice? Dañada por eso, ¿no? Wow. La culpa que él sentía, ¿no? Y en algún momento él encuentra a Cristo a través de... cuando tuvo esa idea de quitarse la vida, llega al banco, no sé, a hacer algo, una operación, y la misma cajera, al verle el rostro y sin conocerlo, le dijo, Joshua, ¿puedo hacer algo por ti? O sea, algo había en su semblante, y a él eso lo impactó, dice, me dejó congelado en que la cajera me dijera eso. Él ya tenía ese plan de quitarse la vida. Sí. Estaba pensándolo ya y había hecho un plan para eso. Y eso lo detuvo, y después conoce a una muchacha que él le dice lo que había vivido, a su pasado, y a ella dice, lo que tú hiciste no te define, le dijo, para toda tu vida. Ella lo invita a la iglesia, él conoce a Cristo, comienza a ir a la iglesia y entrega su vida a Cristo. Wow, maravilloso. Y la verdad es que es muy, muy impactante su testimonio, ¿no? Entonces pasó de un libertinaje a que lo estaba destruyendo, claro, y pasó a la libertad en Cristo, ¿no? Si es que no hay esclavitud demasiado profunda para Jesús, y no hay libertinaje que Él no pueda romper y traernos a una verdadera libertad. Yo, ahorita que estabas platicando este testimonio hermoso, pienso, oye, si sufrimos una esclavitud tremenda, aquellas personas que fuimos, porque por la gracia de Dios, eso es parte de mi pasado, que fuimos cautivos del consumo de pornografía, y que el Señor nos liberó de eso. Amén. ¿Qué opresión debe de sentir alguien que filmaba ese tipo de películas? Claro, el estigma que cargaba puestos. O sea, el peso emocional, espiritual, físico, la liberación que esa persona, este hombre, debió de haber recibido. Es que Dios es bueno. Claro, y ahí él cuenta que recibió premios por eso. O sea, así como los Oscars, Awards. Dijo él, si gano fulanito premio, ya voy a ser feliz. Como que llegando a eso, lo ganó vacío. Y luego dijo, quizás cuando llegue a mi primer $1,000,000, porque ganaba muchísimo. Dijo que ganaba cerca de 30,000. Bueno, no recuerdo exactamente la cifra, pero él dijo, en esos 6 años, dijo, si llego al $1,000,000, ya, lo consigo, voy a ser feliz. Llegó a tener el $1,000,000 y se sentía totalmente vacío. Pero bueno, de eso se trata la gracia redentora de Dios, de nuestro Señor, en liberarnos de todos esos que son yugos pesadísimos. De la culpa. Pesadísimos, la culpa, el estigma. Oye, ¿cómo tendrá esa alma de haber estado con tantas mujeres? O sea, es una fragmentación paulatina al final. Es que todo está grabado. Porque el sexo es espiritual. Todo está grabado. Y allí, por supuesto. O sea, él de alguna manera apagó esa parte. Dijo, es trabajo, es algo que no... Y no se puede. Pero fíjate que... lo que lo llevó a él a llegar a esa parte, ¿no? tan fuerte de pretender quitarse la vida,
no todos los caminos son así tan pesarosos para incluso pensar en una decisión de esa naturaleza, que yo creo que es la más... bueno, no tenemos el derecho de quitarnos la vida porque no nos pertenece, pero pertenece al Señor. Pero, por ejemplo, hay otro testimonio, lo voy a contar rapidito. No es mío, por supuesto. Yo también tengo lo mío, pero ahorita lo platico rápido. Pero de alguien famoso, por ejemplo, Juan Luis Guerra. Ahorita que dijiste de los premios, Juan Luis Guerra, él lo cuenta, que... él iba creciendo en su carrera musical y con la fama, y todo el mundo lo conocía, y ganando premios y ganando millones de dólares. Sin embargo, no tenía el premio más codiciado por los músicos, ¿no? Que es el Grammy. Y él dijo, pues ganándome el Grammy ya me voy a sentir pleno. Oh, sí, yo he escuchado eso. Ya me voy a sentir pleno. Y grabó un disco, el disco de Bachata Rosa, y gana el Grammy. Y a final de cuentas, pues él no se sintió tan pleno, o ni siquiera se acercaba a la plenitud que él pensaba que ese logro le iba a conceder. Sin embargo, pues bueno, por una circunstancia encuentra al Señor Jesucristo, y bueno, Él es el único que llena el corazón del hombre, ¿no? Y es el único que puede hacernos plenos, hacernos sentirnos plenos y felices. Y hay una canción de Él que se llama Testimonio, que habla de eso, ¿no? Y yo se la recomiendo, por ahí escuchen, la de Juan Luis Guerra. Sí. Y ahorita que decías tú, Sam, de tu esclavitud, de esa parte de a la pornografía, yo creo que como hombres tenemos muchos ese pasado, ¿no? De estar encerrados y de haber sido cautivos de la pornografía. Sí. Sin embargo, yo tuve una experiencia muy fugaz con esa idea del no tanto el suicidio como tal, pero sí un deseo de dejar de existir, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque traía tanto pesar en mi alma, tanto pesar en mi ser, que yo dije, bueno, yo me voy a salir a la calle y agarrarme a golpes con el primero que se me pase por el camino, y o lo mato a él o me mata a mí, ¿no? Entonces, o al final llegar a ese término, desenlace, ¿no? Desenlace fatal. Sin embargo, Dios, en su gracia inmerecida por mí, por supuesto, rompió las leyes literales de la física del tiempo y el espacio, y me detuvo. Físicamente me detuvo a salir a la calle. Yo lo puedo contar como un testimonio personal, cuando yo ni siquiera creía que eso pudiera pasar, ¿no? Y me reía de la gente que contaba esos testimonios. Sin embargo, Él me mostró su rostro, y bueno, no me quedó otra que rendir mi vida a Él, no desperdiciarla en algo tan fútil como la muerte, que todos vamos para allá, pero bueno, solamente el Señor tiene el control de cuándo, cómo, dónde y por qué vamos a llegar a ese término. Entonces, al suicidio, que es un tema muy fuerte, es una circunstancia muy compleja de la existencia del ser humano como posibilidad de la vida, pues hay muchos caminos por los cuales se llega, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo tan estigmatizante, algo tan pesaroso como la historia que nos contaste. Incluso puede ser algo tan banal como no he alcanzado el éxito que yo pensé que iba a alcanzar a mi edad o a determinado tiempo. Sí. Y nos puede hacer sentir vacíos, ¿no? A final de cuentas. O no llegar al modelo de vida deseado, ¿no? Exacto. Que ahorita se da mucho con las redes, ¿no? Muchos. Así es. Y qué interesante que esté mencionando el suicidio, porque estamos hablando de la libertad en el marco de este mes de septiembre, el mes patrio, y también en este mes, el día 10 de septiembre, se conmemoró el Día Mundial de la lucha contra el suicidio, de la prevención del suicidio. Yo como médico que trabajo en el sector salud público, soy testigo de que se hacen campañas extensas por todos los medios posibles de hacer conciencia de que el suicidio es una realidad en nuestra sociedad cada vez más palpable y que necesitamos hacer algo al respecto. Y también me llama la atención que en este mismo mes hablamos de la prevención del suicidio, de la independencia de México, y hablamos también de hombres que entregaron su vida, o así nos lo han enseñado, por la libertad política de nuestro país. Entre ellos hablamos de los niños héroes, donde se cree que Juan Escutia, de alrededor de 20 años, cometió suicidio. Y celebramos ese suicidio
supuestamente es heroico por proteger el lavado patrio, que representa, ¿no? Pero espérame, o sea, es un suicidio. Sí. Y claro, estamos tomando el punto de vista de la historia oficial que nos han contado. Claro. Pero yo pienso que es un buen momento de replantear esto, cómo estamos celebrando en el mismo mes el suicidio de alguien, queriendo prevenir el de los demás. Es correcto. Creo que es muy interesante. Sí. Dice la estadística de hasta el 2017, tomé la fuente de Excelsior, que 8 de cada 10 suicidios que se cometen por hombres. Wow. 5.1 suicidios por cada 100,000 habitantes. Estas son cifras oficiales de aquí en nuestro país. Sí. Y la edad más propensa es de los 20 a los 29 años. Wow, interesante. Es que yo creo que hay mucha presión. Los hombres tenemos mucha presión social de alcanzar estatus económico, económico y financiero es lo mismo, pero de tener cierto nivel de vida, de tener ciertas metas, claro, y el mundo nos está bombardeando con esas imágenes. Me sorprende la edad, porque son muchos muy jovencitos, chavos, los que en su mayoría cometen estos actos, ¿no? Sí, eso no quiere decir que las mujeres están exentas, claro, o personas de otras edades, pero esa es la estadística. Es más propenso. Y vemos en la Biblia también un ejemplo de Judas, por ejemplo. Judas, Mateo 27, verso 5, dice que Judas arrojó las piezas de plata, las 30 piezas de plata que le dieron por entregar a Jesús, y corrió a ahorcarse, porque creyó que no había más solución. Y las personas que lamentablemente recurren al suicidio piensan que es el final. Pero nosotros sabemos que esta no es una opción. Nosotros sabemos que hay una salida, así como la descubriste tú en tus pensamientos suicidas. Juan Luis Guerra, este otro chico cuyo nombre no recuerdo, el ex actor porno, hay una salida. El suicidio no es la solución, porque cuando nosotros entendemos que nuestra alma es eterna, entonces sabemos que al morir esto no ha terminado. Nuestra alma eterna necesita disfrutar de la libertad que Jesús ofrece aquí en esta dimensión y en la eternidad también. El suicidio no es una opción. Qué interesante ver que Judas, después de darse cuenta de lo que hizo con su amigo Jesús, dice la Biblia que Judas era el que comía a un lado de Jesús, que era el que metía la mano a su plato. O sea, que imagínate yo agarrar mi pan o mi tortilla y chopearlo en la cazuela tuya, en el pozole tuyo. O sea, ese nivel de intimidad que tenía Jesús y Judas lo entregó, pero creyó que ya había terminado todo, creyó que no había solución para él, y fue y se ahorcó. Y Pedro, por otro lado, también no canta más las rancheras, rechaza a Jesús 3 veces, sabemos eso, y también llora amargamente, pero logra resistir. Algo lo detiene a no cometer el mismo acto que Judas. Y por resistir un poquito más, amigo, por resistir un poco más, puede ser el momento de tu liberación, como es tu testimonio. Así es. Y vemos cómo ya Jesús resucitado tiene otro encuentro con Pedro y obtiene el perdón de su pecado. Y si Judas hubiera resistido un poco más, hubiera obtenido también ese perdón. Igualito. La misma gracia que había para Pedro, había para Judas. Porque tu vida vale delante de los ojos de Dios. Tu vida es importante porque fuiste hecho imagen y semejanza de Dios. Y tienes dignidad solamente por ser un ser humano. Y en ese tenor, como tú lo mencionas como profesional de la salud, y lo vemos cotidianamente, las líneas telefónicas de ayuda en las redes sociales, incluso páginas de redes sociales en las cuales puedes comunicarte si tienes esos pensamientos. Pero nosotros te invitamos no solamente a atender esas líneas de comunicación, sino a acercarte a conocer al que verdaderamente te puede librar de esos pensamientos y te puede librar de todos esos problemas emocionales que te impulsan a cometer esos actos. Te invitamos a conocer a Jesús, te invitamos a conocer al Señor, porque de verdad, se los digo, Jesús salva. Jesús salva. Así que acércate, congrégate con quien más confianza tengas y conoce de la palabra de Dios. Jesús dijo, ¿no?, en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo dijo, claro, en un contexto, ¿no?, cuando muere Lázaro. Pero vemos, dice, yo soy la vida también. La vida. Y esa vida que crees que ya está acabada,
esa vida que a veces está uno en lo peor, ¿no? Cuando alguien llega a esa condición, quizás es el resultado de muchos años de sufrimiento y de callar, ¿no? Qué importante es hablar las cosas, sí, ¿no? Sí, hablar. Cuando uno se siente triste, agobiado. Y cuando alguien habla, creerle. Exacto. Cuando alguien habla, creerle. Ay, hombre, tómate una coca. Sí, saber que eso te pasa. También no es una llamada de atención. O sea, hay señales, ¿no? Hay señales que te dicen que alguien está de verdad bien agobiado, ¿no? Bien agobiado. Y qué importante poder también ayudarnos, y es la recomendación que les estamos dando. Recordé un video, me impactó muchísimo este video, en donde hay un muchacho que se quiere quitar la vida con un arma y llega un policía que creo que ya estaba retirado, pero el policía se le empieza a acercar y le empieza a hablar ¿cómo les diré? Con una desesperación y con un por favor no lo hagas, le dice en inglés, por favor no lo hagas, mira, yo te amo, no lo hagas, Dios te ama, y le empieza a dar le empieza a dar encapsulado así algo del evangelio. Y se va acercando poco a poco. Es bien intenso el video y le va diciendo por favor, ¿no? Y la persona está deshecha la persona, y lo que quiere ya es acabar. Pero este policía se va acercando y le va diciendo, y Dios te ama, y mira, por favor, no lo hagas, ¿verdad? Se va acercando y llega a poderle, deja el arma y se le deja ir, y lo primero que hace es darle un abrazo. Claro. En esa escena de esos segundos se dijo muchísimo, ¿no? O sea, la persona necesitaba ser escuchada, necesitaba afecto, y aparte creo yo que el Espíritu de Dios hizo algo, ¿no? En ese momento usó las palabras de ese policía, lo abraza y ya se acercan los demás policías, entonces ya atiendan al muchacho. El policía se va, el policía llevaba una cámara y empieza a llorar, empieza a desahogarse de ese momento tan intenso, ¿no? Igual pienso yo a darle gracias a Dios, porque es que la vida tiene valor en cualquiera de sus etapas. Y hablando de eso, quisiera leer Salmos 127, 3 dice: los hijos son un regalo del Señor, los frutos del vientre son nuestra recompensa. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Y también dice el Salmo 139, 16: mi embrión vieron tus ojos. Que sabemos que un embrión es un ser humano en sus primeras etapas de formación. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque no puede ser posible que en el mes de septiembre, el día 10, estemos tratando de salvar la vida de la gente, prevenirlas de que tomen su vida, que dicho sea de paso, la eutanasia es suicidio, pero se dice más elegante, porque es normal, y eso de matarte no está bien y no tienes derecho a hacerlo, mucho menos pedir que el gobierno te pague por eso. No, por supuesto. No está bien. Pero ¿por qué nosotros mismos, incluso los del sector salud, que se trata de prevenir el suicidio de una persona, y diciéndole tú vales, preservar la vida también? Tú vales, preserva tu vida, vale la pena seguir adelante. En ocasiones somos, aunque pues yo no, pero voy a entrar, somos los mismos que decimos después en marzo a veces, con la lucha de las mujeres enojadas, y que siento mucha compasión y amor, decimos, está bien quitar la vida a alguien más. ¿Cómo tenemos esa doble cara de decir, no te mates, no tomes tu propia vida? Pero tenemos la doble cara de decir, pero sí puedes tomar la vida de alguien más. Así es. La vida de esa persona que es tu hijo, que sea como sea, llegó a tu vientre. Es cosa de alta estima delante de Dios. Es un embrión o es un feto que tiene los ojos del Señor puestos en él. Y como decimos, no te mates, no te suicides, pero sí puedes tomar cartas en la vida de alguien más y que resulta que es tu hijo. Es una total contradicción, porque si la vida humana vale, y lo vale, tiene valor en todas sus etapas. En la etapa intrauterina y en la etapa extrauterina, en cualquiera que sea tu condición, tiene el mismo valor, porque somos siempre seres humanos. Entonces es una hipocresía querer prevenir el suicidio y querer decir a la misma sociedad a la que quieres prevenir de que se suicide, que está bien cometer asesinato a los seres humanos que están en el útero de su mamá. Así es. Es una hipocresía muy grande. Y ese es un tema muy extenso que, bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo en este podcast. Sí, pues es que, bueno, yo creo que
quizá lo sintieron un poquito denso porque el tema es muy fuerte, el tema del suicidio no es algo fácil. Sin embargo, bueno, el aborto. No, menos, bueno, porque a final de cuentas están en la misma línea. Pero bueno, el mensaje final yo creo que pudiéramos dar es que hay esperanza. En Jesús hay esperanza para el suicidio y por supuesto que para el aborto también. Si logramos entender y hacer conciencia del valor que tiene ese embrión, que el Señor pone los ojos en él, pudiéramos evitar, ¿no? Algo que ya tan tergiversadamente el uso del derecho y la libertad se ha decretado como algo legal. Pero bueno, eso va a ser tema de un próximo podcast. Por lo pronto nos despedimos y esperamos que hayan disfrutado de este segundo episodio. Hasta la próxima. ¡Viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Amén. Amén.